los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues déjame decirle que ayer se conmemoró el Día Internacional del Riñón y para comentarle que México ocupa el 5º lugar a nivel mundial en mortalidad por enfermedad renal crónica. Debido a la pandemia por COVID-19 se vio disminuida la donación de órganos, por lo que actualmente el tiempo de espera de los pacientes que necesitan un riñón llega a duplicarse, extendiéndose hasta 4 años. De casi 23,000 personas que requieren un trasplante, solo 17,200 necesitan un riñón. O sea, no solo, sino la mayoría de estos pacientes son necesitados de un riñón porque sus riñones ya no funcionan. Y también el tema de endémicamente tenemos un alto porcentaje de diabetes y no controlarlo ocupa también un papel importante la insuficiencia renal crónica. Y bueno, para hablarnos de esto, quiero darle la bienvenida a la doctora Silvia Palomo. Ella es nefróloga, presidenta del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial de México. ¿Cómo estás, querida Silvia? Hola, Etel, buenas tardes. Con el gusto de saludarte otra vez. Igualmente, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Y hablando de que ayer fue el Día Internacional del Riñón, tenemos que saber cómo cuidarlo y cuáles serían estos síntomas o signos de alarma como para decir algo está pasando con mis riñones y necesito buscar ayuda. Bueno, fíjate que aquí sería muy importante que dividamos a la población. Uh-huh. Si tú eres una persona que tradicionalmente has estado sana, no tienes diabetes, no tienes hipertensión, pero sí tienes antecedentes heredofamiliares de enfermos renales en tu familia, pues deberías de estar haciéndote un chequeo casi una vez al año. Por el contrario, si tú eres una persona que ya tiene alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, entonces el cuidado que debes de tener con tu salud es diferente. Los signos y los síntomas básicamente oscilan en tener una orina espumosa, Uh-huh. en invertir el patrón día-noche para ir al baño, en tener hipertensión arterial y obviamente pues en que la función de tus riñones se vea reflejada como anormal en los exámenes de laboratorio. Fíjate que cuando hablas de hipertensión arterial, entiendo que tú eres presidente del grupo de expertos, como que la gente no lo ve muy relacionado al riñón. Dicen, tengo hipertensión, esta pandemia silenciosa o epidemia silenciosa de la hipertensión, donde mucha gente deja sus medicamentos y deja el control y aborta el tratamiento, pues como que creen que es algo aislado y no nunca lo relacionan con el riñón. Pues fíjate que las personas que tienen hipertensión arterial tienen una elevada prevalencia de enfermedad renal. La hipertensión arterial es una situación médica Uh-huh. que produce enfermedad renal, pero también la enfermedad renal favorece Produce. la hipertensión. Uh-huh. Entonces, sí tienen una íntima relación, están muy relacionadas de tal forma que todas las organizaciones internacionales, incluyendo a este grupo de expertos en hipertensión arterial, que en cortito denominamos GRETA, estamos haciendo muchísimas actividades de detección de la enfermedad renal justamente en esa población que sabe que tiene hipertensión arterial. Sí, fíjate que incluso la gente no sabe bien qué hace un nefrólogo, ¿no? Eh, es la verdad, o sea, que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué especialidad es esa? Nefrólogo, platícanos quién es un nefrólogo, qué especialidad es. Fíjate que la nefrología es una de las ramas de la medicina interna. Nosotros en particular nos encargamos de estudiar todas las funciones del riñón. El riñón tiene muchas funciones. Una de las funciones más importantes es justamente contribuir al control de la presión arterial. La gente conoce al riñón como aquel órgano a través del cual puede orinar Uh-huh. y puede orinar bien o mal. Sin embargo, pues el riñón tiene muchas otras funciones. Por ejemplo, el que tengamos unos excelentes huesos es una función renal. El que no estés anémico también es una función del riñón. El que todo tu control interno esté en perfecto orden es una función renal. El riñón también en ocasiones especiales produce glucosa y participa en muchísimos procesos hormonales y metabólicos que ayudan a que nuestro cuerpo se mantenga en un estado saludable. Entonces, como puedes observar, pues hace muchísimas funciones que las personas
Sí, en general desconocen, pero justo para eso son estos programas, Ethel, Así para que es. podamos decirle a la población qué tanto hace un riñón y cómo pueden cuidarlo. Así es, entiendo que tenemos dos riñones, bueno, de Ujú. forma normal. ¿Se puede afectar uno o ambos? Esa es una pregunta que tiene la gente. Cuando tienes hipertensión, cuando tienes diabetes, que no estás controlado, ¿por qué se afecta uno o ambos? Fíjate que se afectan ambos, porque las dos enfermedades son procesos sistémicos. Entonces, lo que le sucede a todo el cuerpo, le sucede también a los dos riñones. Entonces, solo cuando hay una afección de uno podría ser por un tumor, algún traumatismo o algo así. Pero O algo siempre, sí, localizado. algo Ujú. localizado, alguna enfermedad muy localizada, una infección o algo muy localizada Claro. que solo afecta a uno, aunque sí podemos vivir con solo un riñón. Claro, claro que sí podemos. Esa es la premisa fundamental de los trasplantes. Un solo riñón puede desempeñar las funciones de los dos, pero evidentemente la persona necesita cuidar ese riñón Claro, único porque pues tiene una carga de trabajo importante y además no es lo mismo ser solito que estar acompañado. sí. Entonces, cuando una persona nace o tiene un solo riñón funcional, debe ser tratado como una persona que tiene la enfermedad y que necesita tomar acciones puntuales para cuidar ese riñón. Si no tenemos un riñón funcional, por lo menos no es compatible con la vida y eso es algo que la gente debe de comprender. Por eso de estos casi 23,000 personas que requieren un trasplante, 17,000 necesitan un riñón. O sea, de esos 23, Claro. 17,000 es solo de riñón. Claro, claro. Entonces sí Fíjate es. que es, Ujú. es, es alarmante la cifra que tú nos has proporcionado, pero es totalmente real. Que esto hay que tomarlo muy en cuenta y vamos a entender qué pasa cuando nuestros riñones no están funcionando adecuadamente. Voy a una pausa, queridos amigos, querida Silvia, y regresamos. Estoy platicando con la doctora Silvia Palomo, ella es nefróloga, presidente del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial de México, GRETA, acerca de las enfermedades del riñón, ya que ayer se conmemoró el Día Internacional del Riñón. Y estábamos comentando, querida Silvia, que ¿por qué no es compatible la vida si ya no tienes ningún riñón funcional? Estamos hablando que tenemos dos, por cualquier razón, si se afecta uno, un traumatismo, un tumor o alguna enfermedad que esté en específico en un riñón y el otro se pierde, ¿por qué no es compatible con la vida? Queremos entenderlo. Fíjate que como el riñón se dedica a depurar prácticamente todas las toxinas que produce nuestro organismo, el acúmulo de estas toxinas produce un daño irreversible en los órganos vitales. Esa es la razón por la cual es incompatible la vida si no tienes unos riñones funcionales. De hecho, la terapia sustitutiva de la función renal, que consiste en dializar a la persona o Ujú. trasplantarla, tiene esa premisa: depurar las toxinas que se acumulan minuto a minuto en nuestro organismo y que el riñón las va sacando minuto a minuto conforme se acumulan en el día. Hablando de las enfermedades más comunes del riñón, si las pudiéramos enlistar por orden de frecuencia, ¿cuál sería la principal? Y de ahí hacia abajo. Fíjate que la, fíjate que la principal causa de enfermedad renal, no solo en México, sino también en el mundo, es justamente la diabetes mellitus. La diabetes mellitus complica aproximadamente de 3 a 4 sujetos que viven con diabetes. La segunda enfermedad importante es la hipertensión arterial. Ujú. La hipertensión arterial es un asunto grave en nuestro país, ya que las estadísticas nos han dicho que es mucho más prevalente que la diabetes. En México tenemos alrededor del 30% de sujetos que viven con hipertensión y como la hipertensión arterial es una enfermedad muy silenciosa, es decir, no tiene signos ni síntomas si no se complica, Ujú. entonces las personas viven con el problema de salud y ni siquiera saben que tienen hipertensión. Esto permite que la presión arterial elevada dañe a todos los órganos del cuerpo, incluyendo al cerebro, al ojo, al corazón, al riñón y a nuestro sistema vascular periférico. En tercer lugar, se encuentran aquellas otras enfermedades que son propias del riñón, que solo se generan porque el riñón está localmente enfermo.
a este grupo de enfermedades le conocemos como glomerulopatías primarias. Estas enfermedades varían mucho su frecuencia dependiendo de la edad. Hay enfermedades características de los niños, de los adolescentes, de las personas que están entre la tercera y cuarta década de la vida y de las personas que son adultos mayores. Este grupo de enfermedades, que son las glomerulopatías primarias, son complejas, es una lista larga de nombres raros, Ujú. pero ellas ocupan el tercer lugar. Hoy por hoy, la diabetes y la hipertensión Es el número son uno. los principales problemas de salud que tenemos en México y también en el mundo. Nos comentaste acerca de los síntomas, ¿no? Orina espumosa, el invertir el patrón de micción, o sea que vas mucho en las noches y en el día no tanto, obviamente la hipertensión arterial y que el edema en las piernas. ¿Qué nos está diciendo esto? Y esto se da también en todas las patologías del riñón, o sea, en todas las enfermedades, estas cosas que nos estás comentando, y por qué se da esta orina espumosa, por ejemplo. Claro, fíjate que la mayoría de las enfermedades renales suelen cursar con estas características clínicas en algún momento de la etapa, de la etapa de la Ujú. enfermedad. Pero muchas enfermedades empiezan, por ejemplo, con la retención de líquidos. Muchas otras empiezan con la nicturia, que es invertir este patrón de ir al baño más en la noche que en la mañana. Algunas otras enfermedades empiezan simplemente con hipertensión Sí. y muchas otras empiezan con una orina muy, muy espumosa. ¿De qué depende que aparezca una o la otra? Pues depende de la enfermedad que se trate, de la causa de la enfermedad. Pero llega un momento en que todas estas características clínicas se pueden presentar juntas en un mismo paciente. Ujú. Depende mucho de la causa de la enfermedad, cómo se va a hacer la presentación clínica. Por eso es importante que tu auditorio sepa cuáles son los diferentes signos y síntomas que puede tener un paciente con enfermedad renal. Por ejemplo, la diabetes, que estamos hablando que hay una alta prevalencia de personas con diabetes en nuestro país sin control, y además hay otros que ni siquiera saben que tienen ese diagnóstico, que eso es pues algo muy lamentable porque están atrasando y se va alterando pues los órganos de nuestro cuerpo, como en este caso el riñón, y tal vez piensan que es algo normal como parte del envejecimiento normal. Hablando de diabetes, ¿cuál sería, como para que la gente ponga atención y diga, podría ser que tengo diabetes, tal vez por la sintomatología tardía de ya un daño, pues puede ser sencillo o un poco más avanzado del riñón? Fíjate que el paciente con diabetes, por definición, tiene que encontrarse la enfermedad renal en los exámenes de laboratorio. Las alteraciones iniciales que tiene el paciente con diabetes No se se ve. caracterizan por alteraciones bioquímicas. Ujú. Con el tiempo, el paciente va empezando a presentar la orina espumosa, la retención de los líquidos, la hipertensión arterial, pero de manera inicial tiene algunos cambios bioquímicos que se detectan en los exámenes de laboratorio de rutina. Ujú. Por eso el paciente con diabetes, desde el momento en que tiene la posibilidad de tener la diabetes, es un enfermo que tiene que atender su salud de manera regular. Son sujetos que al menos deben de ir al médico 3 o 4 veces en el año y tener sus exámenes de laboratorio básicos que Sí. incluyen las pruebas de función renal. El examen general de orina es impresionantemente útil en esta población. Por lo tanto, este sujeto, particularmente este sujeto, es una persona que sí requiere poner mucho cuidado en su salud, Ujú. porque ya cuando tiene los síntomas es porque ya pasó mucho tiempo. Eso es lo importante, y que la gente sepa, aún con los que están, que no tienen un diagnóstico, bueno, si ya empezaron a tener sintomatología, es que ya es tardío, o sea, es que ya empieza a haber daño, y es importantísimo pues acercarse a los expertos como tú para que puedan recibir la ayuda necesaria y poder parar este daño, porque se puede vivir con diabetes toda la vida, pero controlado, y eso es bien, bien Claro. importante, porque la gente dice, bueno, soy diabético, pero creen que pueden vivir perfectamente así toda la vida simplemente con un nombre o con un diagnóstico de una enfermedad, pero no saben la relación tan importante que es el control con
pues las complicaciones de la misma enfermedad, en este caso, pues una insuficiencia renal, que es, ahorita Así es, comentamos Ete. al regreso de esta pausa, querida Silvia y queridos amigos, y regresamos con más, conmemorando el Día Internacional del Riñón, que fue el día de ayer. Platicando con la doctora Silvia Palomo, nefróloga, que usted ya sabe qué hace un nefrólogo, hace todo lo del cuidado y tratamiento de las enfermedades del riñón. Que hablando del cuidado, querida Silvia, ¿cómo podemos cuidar nuestros riñones? Bueno, fíjate que este punto es muy importante y nuevamente me voy a permitir dividir a la población entre la que ya sabe que tiene Sí. factores de riesgo y aquella población que ignora que tiene factores de riesgo o que de plano no los tiene. Ujú. Si tú eres una persona que ya sabes que tienes diabetes, hipertensión o antecedentes heredofamiliares de enfermedad renal crónica, debes de ir a hacerte un chequeo anual. Este chequeo lo hacen todos los médicos generales, todos los médicos De primer especialistas. contacto Sí, y especializados. Ujú. así es. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Ok. Si tú ya tienes un diagnóstico establecido de diabetes o de hipertensión, entonces la atención médica siempre incluye el cuidado renal, es decir, buscar a través de los exámenes de laboratorio alguna alteración que sugiera que tienes el problema. Ahora, tú por tu parte, como persona, como paciente, debes de tener en cuenta tres asuntos importantes. El primero es seguir al pie de la letra todo lo que tu médico te diga en relación a tu enfermedad. La segunda cosa, algo que le hace muchísimo daño al riñón, es el sobrepeso o la Oh, obesidad. sí. Entonces, mantener nuestro índice de masa corporal como Dios manda es un asunto que nosotros debemos de cuidar. Ujú. La tercera cosa, si te gusta fumar, por favor, hay que intentar dejar de fumar. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo relacionados con los problemas del riñón. Entonces, esas tres cosas son las cosas fundamentales en el cuidado renal. Resumiendo, hay que mover el esqueleto, hay que Sí. estar en nuestro índice de masa corporal, Ujú. hay que dejar de fumar y hay que seguir al pie de la letra todas las indicaciones que nuestro médico nos dé con relación a alguna enfermedad sistémica que nosotros pudiéramos tener. Es muy, muy importante, por favor. Entendemos ya que no podemos vivir, por lo menos sin uno sí, pero no podemos vivir sin riñones y sin una función adecuada de los riñones, porque sabemos que son un órgano vital que no es Sí, compatible con la vida si no tiene por lo menos uno funcionando adecuadamente. Hay síntomas que ya mencionó la doctora Silvia Palomo que es súper importante tomar en cuenta. Por ejemplo, la orina espumosa, el invertir el patrón de orina, la nicturia, como dices, que orinan mucho más en la noche, se paran muchas veces al baño, la hipertensión arterial, el edema, principalmente en piernas, ¿no? O en todo el cuerpo, Silvia. fíjate que el paciente con problemas en el riñón, el edema lo tiene en todo su cuerpo. Es ese paciente que típicamente amanece hinchado, Ok. que amanece así abotagado de la Sí. cara, ¿no? Es ese paciente típico renal. Y que hay que tomar acción. O sea, hay cosas que se pueden Claro, revertir, que eso es importante. Nos queda un minutito, Silvia. Podemos revertir este daño hasta cierto punto, ¿no? claro, claro. Podemos ayudar al paciente a que la enfermedad no progrese con rapidez. Ok, por favor, es importante la detección oportuna si hay algún daño. Además de estos exámenes de sangre, estas pruebas de función renal, ¿no? Ujú. En Sí, laboratorio. Es en en el sangre. laboratorio es en sangre y en orina. Ok, en la orina, nada más por curiosa, ¿por qué está la orina espumosa? Fíjate que la orina espumosa representa que estamos tirando albúmina, una proteína que es así de grande como mi puño, Ajá, cuando la membrana de un riñón pues es tan gorda como el grueso de una hoja. uy, Ajá. ok, Entonces, cuando esta membrana logra atravesar esa hoja de papel, es porque está dañada. sí. Normalmente, si esa hoja está intacta, pues esta molécula grandotota no puede pasar. Pero cuando la membrana está dañada, puede pasar. Eso es lo que representa la orina Ya, y espumosa, se hace, la sí. presencia de albúmina, esta proteína gigantesca,
en nuestra orina. Ok. Querida Silvia, ¿dónde te encontramos? ¿Algunas redes, algún teléfono para cualquier duda que tenga nuestra audiencia? Estoy a sus órdenes en programarconsulta@hotmail.com. Programar consulta, ok. @hotmail.com. Desde ahí atenderé con mucho gusto sus dudas. Perfecto, te agradezco mucho. Programar consulta @hotmail.com y cualquier duda, por favor, acuda con un nefrólogo, con un especialista del riñón. Hay que cuidar nuestros riñones. Querida doctora Silvia Palomo, gracias. Gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Un placer. El placer es mío. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Los dejo con mis amigos de Palabra del Deporte. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable,